vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Oíd, oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a su nombre. Muy buenas tardes. Hoy estamos leyendo en el libro de Jueces, capítulo 5, versículos 1 al 15. Y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad. Load a Jehová. Oíd reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante de Jehová, aqueste Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sagmar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, madre en Israel. En escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que persidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repetirán las justicias de Jehová, las justicias de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, despierto, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces ha hecho que el que quedó del pueblo señoree a los magníficos. Jehová me hizo señorear sobre los fuertes. De Efraín salió su raíz contra Amalec. Tras ti, Benjamín, contra tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora, y como Isaacar también Barak se puso a pie en el valle. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones de corazón. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de reflexiones sobre aquellas cosas que nos impiden tener el valor suficiente para luchar y para vencer las cosas que atacan no solamente nuestro propio corazón, nuestra vida, pero ciertamente la vida y el corazón de los nuestros. Las cosas que destruyen el hogar, las cosas que impiden que obtengamos victoria. ¿Cuántas veces los padres ven a los hijos simplemente hundirse en la indiferencia o en cosas peores que la indiferencia? ¿Y cuántas veces los padres mismos pierden la esperanza de su propio caminar? La palabra de Dios, que siempre tiene respuestas, que siempre tiene inspiración, que siempre tiene impulso y tiene vida, tiene, entre otras bellezas que nos ayudan a pensar, el canto de Débora, que está en el libro de los Jueces, capítulo 5. Por supuesto que no vamos a leerlo todo, ni tampoco hablar de la historia de esta mujer tan especial, profetisa, juez, gobernadora de Israel, pero únicamente a comentar algunas cosas en relación con su canto. Había salido a la guerra
había tenido que hacer, porque era preciso que nuevamente Dios los ayudara para vencer a los enemigos. Y después que hubieron tenido la victoria, ella canta, pero también habla de las cosas que no hicieron aquellos que debieron haber salido a ayudarla. Habla, por ejemplo, a partir, digamos, del versículo 15. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora, y como Isaacar también Barak. Se puso a pie en el valle. Y luego viene el principio de lo que no era tan bueno. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén, grandes fueron las disquisiciones del corazón. ¿Por qué aquel, Rubén, cuyo nombre significa ved al hijo, no tuvo el valor o la decisión o el deseo de enfrentar la batalla? Alguna ocasión, cuando hablamos de los nombres de las tribus de Israel, los hijos de Jacob, y mencionar a Rubén, decíamos, el trabajo de Dios después de todo, el deseo de Dios no es otro que cincelar a Jesús en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. El trabajo de Dios es la imagen de Jesús en nosotros, y hace todo lo que es necesario, tanto a través del bien como a través del mal, para lograr su propósito. Estas luchas que se describen en la Escritura, aun cuando son históricas en lo que se refiere a Israel, son, sin embargo, según lo que dice San Pablo a Timoteo, un ejemplo perfecto de las luchas que nosotros enfrentamos. Rubén recibió también un llamado para ir a la guerra. Ved al hijo, sé aquello que puedes ser, da el ejemplo que puedes dar, da la palabra que tú conoces que puede ayudar. Pero Rubén sencillamente tuvo dos problemas. Tuvo temor y tuvo duda. Temor. ¿Qué hace el temor con nosotros? Hablando del temor en otras porciones de la Escritura, hemos mencionado el temor, el miedo, es la más peligrosa de todas las emociones que el ser humano enfrenta. Temor. Temor al ridículo, temor a quedar mal, temor a perder algo. Simplemente temor. Y a veces por el temor de que, por ejemplo, los hijos reaccionen de manera negativa. No hay el amor suficiente como para darles el ejemplo y tener el valor de decir, puede ser que el mundo entero que nos rodea tome otro camino, pero el único camino que te va a dar felicidad, el único que te va a dar paz, el único camino con éxito, es simplemente el camino que ha marcado Dios a través de los pasos de Jesús. Y tener el valor de ser el ejemplo, no solamente con la palabra, pero con el esfuerzo mismo de quien quiere ser aquello que dice que quiere que sus hijos sean. Rubén se quedó tranquilamente cuidando sus rebaños, demasiado miedoso para salir a la lucha, lleno de dudas. ¿Haré bien? ¿Haré mal? ¿Es esto lo que debo hacer? ¿Es otra cosa la que debo hacer? Cierto, no sabemos muchas veces qué hacer. También es verdad que no es la inteligencia ajena la que nos derrota por regla general, sino nuestra propia inteligencia. No estoy diciendo con ello que no debamos ser seres inteligentes. Gracias a Dios por la capacidad que nos ha dado para pensar, para razonar. No todo el mundo sabe pensar ni razonar. Es muy frecuente que cuando alguien nos pregunta en qué estás pensando, digamos, estoy solo pensando o pensando en algo, cuando en realidad no es cierto. Imaginamos, recordamos, pero el pensamiento es algo que conlleva razón, razonamiento, el análisis, el entendimiento de algo. Pero, en fin, tenemos dudas muchas veces sobre qué, cómo y de qué manera hacer las cosas. Cuando es tan fácil hacerse una pregunta apoyándose en lo que está escrito, si Jesucristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Y de esta manera actuar sin temor y actuar sin duda, en lugar de quedarse simplemente en el silencio, de quedarse en la quietud de la indiferencia,
en lugar de quedarse en la quietud o en el amparo del no hacer nada, para evitar que la consecuencia de lo que decimos o lo que hacemos nos lastime en alguna forma. Y no porque no debiera uno evitar lastimaduras, cuando la lastimadura es nada más lo que viene a dañarnos porque sí, sino la lastimadura que podemos recibir cuando tratamos de hacer bien o cuando sabemos que tenemos que hacerlo, porque es urgente hacerlo, porque es preciso hacerlo. Rubén dice, a pesar de que su nombre significa ved al hijo, simplemente se escondió entre la comodidad de sus rebaños, tuvo duda para ir y hacer lo que debía, tuvo temor, se quedó tranquilo. Después dice Galaad se quedó de la otra parte del Jordán. Bueno, Galaad estaba seguro de la otra parte del Jordán. Tenía que haber cruzado el enemigo el Jordán antes de atacarlo. De manera que él no tenía entonces esa preocupación y fue indiferente. No me van a atacar a mí, no me va a suceder a mí. No tengo entonces por qué prestar atención, por qué extender la mano, por qué dar ayuda. En alguna otra parte dice la Escritura, si tú ves que el buey de tu enemigo ha caído en el hoyo, aunque sea el día de descanso, y aunque sea tu enemigo, sin falta ayudarás a sacarlo. ¿Por qué razón se preocupa Dios por poner en su palabra, donde escribe cosas tan tremendas como la narrativa para nuestra salvación en el sacrificio de Jesús, en el derramamiento de su sangre? Narrativas tan tremendas como el Apocalipsis, como la descripción de lo que ya tenemos encima. ¿Por qué pone cosas tan sencillas como decir, si el buey de tu enemigo lo ves atorado en un pantano, en un hoyo, y es tu día de descanso y el descanso de todos, sin falta ayudarás a sacarlo? ¿Por qué razón? Sino porque Jesús tenía la preocupación de que también para el buey era necesario el descanso. Puede ser el enemigo, puede ser algún animal que no nos atañe, puede ser alguna cosa que no tiene por qué tocarnos de manera directa, pero si dentro de nosotros está forjándose, si dentro de nosotros está lo que debe haber, debemos, en lugar de ser indiferentes, extender la mano, el corazón y todo aquello que tengamos cerca de nosotros o nuevamente en nuestra mano para poder hacerlo. Esta es la única manera de poder caminar y caminar de manera que Dios pueda decirnos, está bien, me complace lo que haces, vas por el camino que yo marqué. Y la queja, en este caso, en el canto de Débora es, Galaad se quedó de la otra parte del Jordán, no tenía por qué cruzar el río, no tenía por qué ayudar. La inmensa indiferencia. Hemos mencionado alguna vez que muchas veces la gente llama paz a la indiferencia, cuando en realidad es el sustituto de todo lo negativo que hay en nosotros. Yo estoy en paz, no me importa. Yo estoy en paz, que hagan lo que quieran. Yo estoy en paz, por mí puede rodar el mundo. No debiéramos decir paz, simplemente indiferencia. Me da lo mismo que se hundan, me da lo mismo que se pierdan, me da lo mismo lo que les sucede. Indiferencia. La próxima cosa que dice Débora en su canto, en el mismo versículo 17, es, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? ¿Por qué se estuvo junto a los navíos? Dan, palabra que significa juicio, simplemente vivía a la orilla del mar. Él sabía que podía escapar en un momento dado. Venía el enemigo, se subía en sus barcos y podía huir. No tenía entonces ningún problema. Demasiado egoísta para pensar en que después de todo su ayuda pudiera haber significado la diferencia entre una victoria o una derrota. Él podía escapar. En este caso, la indiferencia no solo es indiferencia, se torna una cosa más profunda.
Es cierto que la indiferencia es egoísta, pero el egoísmo no necesariamente es indiferente. El egoísmo tiene otro tinte. El egoísmo tiene el tinte del cerramiento completo a lo que se puede sentir viniendo de otros. Entiendo, pero no. Veo, pero no quiero. Pudiera dar, pero no voy a hacerlo. Pudiera darte alguna cosa que te hiciera más feliz o hacerte sentir más tranquilo, pero no lo voy a hacer. El egoísmo tiene un tinte que no solamente es de indiferencia, sino realmente de cierta malicia, porque el egoísmo incluso se goza cuando ve la necesidad, cuando ve la falta interna, cuando ve la aflicción emocional, cuando ve la necesidad de alguien más, aun cuando la persona esté cerca. El egoísmo. Otras formas de egoísmo. Dice incluso el dicho popular, primero yo, después yo, y si algo queda es para mí. En otras palabras, el ego, el yo, es el centro de todo. Y todas las cosas las relacionan consigo mismos. No pueden ver más allá. Incluso cuando no se trata de ellos, pero el egoísta es muchas ocasiones también narcisista. Pues el narcisista, sabemos, es la persona que siempre se ve a sí mismo por encima de todo. Es el que sufre más, o es el que sabe más, o es el que goza más, o el que ha tenido mayores experiencias. Si se trata de dolor, nadie sufre más que él o ella, claro. Si se trata de alguna cosa de alegría, nadie tiene la capacidad para la alegría que él o ella, según su propia interpretación de su propio ser. El narcisista, la famosa leyenda de la literatura griega, es aquel que se ve a sí mismo por encima de casi cualquier otra cosa. Y el egoísta tiene mucho de narcisista, demasiado egoísta para hacer algo. Si puede escapar, ¿para qué molestarse en ayudar? ¿Para qué? Después dice, mantúvese a hacer a la ribera de la mar y quedóse en sus puertos. También vivía evidentemente a la orilla del mar, pero era demasiado irresponsable para mover un dedo e ir a la guerra. Irresponsable. Estaba junto al puerto como Dan. Estaba tranquilo. No tenía por qué moverse. Esta cosa del sentido de responsabilidad tiene muchas implicaciones. ¿Qué cosa es responsabilidad después de todo? Es aquello que nos hace involucrarnos seriamente, realmente, en algo que sucede no solamente a nosotros mismos, pero a alguien más. El sentido de responsabilidad es una cosa que obviamente viene de Dios mismo. Esta maravilla, cuando uno piensa en ello, de Dios mirando al mundo, este mundo nuestro, que pudiera deshacerse con solo el pensamiento. Este mundo nuestro que no es nada comparado con la infinitud del espacio. Este mundo nuestro que existe únicamente por el amor de Dios. Y sin embargo, a pesar de que cuando el mundo se ha desviado, se ha corrompido, se ha podrido, Dios no nos destruye para hacer algo más que pudiera con tanta facilidad. Simplemente ha dado lo más precioso que tiene, Jesús el Señor, para redimirnos, salvarnos. Decimos con frecuencia, para darnos esta transfusión de sangre interna que nos capacite para ser totalmente distintos a lo que somos. Jesús el Señor, que derramó su sangre para transformar nuestra vida. Entonces quiere decir que el sentido de responsabilidad, el sentirse responsable por la capacidad de ayudar a alguien más, hizo que Dios nos viera. Y la frase bella de Jesús, cuando Dios vio al mundo perdido y hundido, y no vio a nadie que pudiera redimirlo,
Se acerca el hijo y le dice: en la cabecera del libro está escrito de mí: heme aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Hay personas que no son responsables de nada ni de sí mismos. Los vemos por todas partes. Hay personas que son responsables de sí mismos, solamente de sí mismos. Les importa poco nadie más, ni siquiera la familia. Hay personas que son responsables de sí mismos y de su familia. El círculo se amplía un poco, ven por ellos, pero de la puerta de su casa para afuera no les importa a nadie más. Hay personas que son responsables por tal vez aquellos a quienes aman, su entorno, la gente en su trabajo, y tienen un sentido de responsabilidad un poco más amplio. Jesucristo se sintió responsable por el mundo y murió por nosotros. Luego esto quiere decir que el sentido de responsabilidad, la atención a otros y sus necesidades, es básicamente importante para poder ser y hacer aquello para lo cual Dios nos ha creado. En este canto, Débora pues se queja de aquellos que decidieron no salir a la batalla, se quedó en sus puertos. Hubo otros, por ejemplo, como el pueblo de Zabulón, que expuso su vida a la muerte, capaz de dar la vida por alguien más. No pudiera relatar en la historia tantos casos. La historia de Damón y Pitías, ¿verdad? Aquellos dos amigos. La historia de otros que han sido capaces de dar su vida por ideales, por cosas. Luego quiere decir que en realidad la capacidad para dar y para darse tienen inmensa importancia para ser el ser equilibrado y noble que Dios desea que seamos. De alguna manera empezamos esta pequeña charla diciendo que no nos derrota la inteligencia ajena, sino nuestra propia inteligencia, nuestro propio racionamiento. La incredulidad, el miedo, la desconfianza, la duda, no son otra cosa que efecto de aquello que nosotros vemos y razonamos. En lugar de simplemente creer con todo el corazón en las cosas que Dios nos dice. Alguien preguntaba el otro día, ¿por qué hay ateos? ¿Qué son los ateos? Le decía, son gente que desde el fondo de su corazón quisiera no tener que dar cuentas de nada a nadie, que prefieren pensar que son plenamente libres y no se ocupan por pensar en que después de todo, si nada se destruye y todo se transforma en el mundo físico, por fuerza en el mundo que va más allá de lo físico, esa ley sigue siendo la misma. Nada se destruye, todo se transforma. Luego nosotros no nos destruimos completamente. La muerte no es otra cosa que una transformación. Eso es todo lo que la muerte es. Y la muerte puede ser de aquello que daña, o la muerte puede ser de aquello que debiera vivir. Uno escoge a qué cosa va a darle muerte. Si a lo malo, para que brote lo bueno, o si va a darle muerte a lo bueno, para que lo malo tome más fuerza que nunca. Y esta inteligencia nuestra, basada en razonamientos ajenos, basada en lo que el mundo que nos rodea nos propone, en degeneración, en simplemente diviértete porque la diversión es el mayor de los valores, nos hace olvidar que Dios nos ha creado con un sentimiento de lucha y de esfuerzo para lograr la excelencia interior, para encontrar la dimensión profunda que Dios quiere darle al ser humano. Entonces, no nos quedemos encerrando aquello que Dios quiere que seamos. Ved al Hijo, Neftalí, mi lucha, y todas aquellas otras cosas que Dios ha puesto delante para hacernos aquello que, después de todo, no queremos ser.